Dios les bendiga, queridos hermanos. Siempre es una bendición poder reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Más hoy cuando muchos queriendo hacerlo no pueden, por hallarse sus iglesias cerradas como consecuencia o medidas preventivas contra el COVID. Esta pandemia de carácter universal plantea muchas interrogantes, de hecho, a la humanidad, en especial en relación con Dios. La polémica gira alrededor de la justicia. Como seres morales nos preguntamos si somos justos ante Dios. Muchos responderán afirmativamente, mientras que otros no estarán muy seguros. Pero todos necesitamos saber cómo es que realmente podemos ser hallados justos delante de Dios. Esto definirá no solamente la manera en que afrontamos los problemas de la vida, sino, según la Biblia, nuestra propia salvación y seguridad eterna. Para esto les invito a que podamos buscar allí en sus Biblias, en Romanos 3, del 23 al 28, el cual estaremos viendo bajo el título Justicia extranjera. Este pasaje que se encuentra en la carta a los Romanos es tenido como la cúspide del cristianismo por su importancia. Básicamente explica cómo el hombre puede ser justificado ante Dios y ser salvo. En estos versos explica la tesis de la carta planteada en el capítulo 1, versos 16 y 17, de que somos justificados y salvos por la fe en Cristo. Así, habiendo antes demostrado la culpabilidad humana y la incapacidad de alcanzar la justicia de Dios, demuestra cómo esta justicia divina es otorgada por gracia por medio de la fe en Jesucristo. De modo que podemos decir con toda seguridad y sin temor a equivocarnos, que nuestro concepto de justicia se queda corto ante la justicia divina, la cual nos es ofrecida por gracia en el Evangelio de Jesucristo y solamente se recibe por la fe sola, sin las obras, así excluyendo toda jactancia. Veamos esta verdad en la Biblia, donde la justicia divina es inalcanzable moralmente para el hombre. Allí en el verso 23, porque todos pecamos. Vea qué es lo que dice el verso 23, y que lo hace en tiempo pasado, de modo que no puede referirse a pecados actuales. La misma expresión aparece un poco más ampliada, precisándola en relación con Adán, en el capítulo 5, verso 12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que heredamos la culpa y contaminación pecaminosa del primer hombre Adán, quien fue cabeza natural y representativa de la raza. A esto se refieren los teólogos con el término pecado original, aunque la universalidad del pecado es admitida en la actualidad por todos. No es así con el grado real de contaminación. De hecho, la corrupción total, por ejemplo, es otro término teológico negado aún dentro de círculos cristianos. Esto no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser. De hecho, el hombre hasta hace el bien externo, sino que en todas sus facultades del alma quedó corrompida por el pecado. No solo su intelecto y emociones se corrompieron, sino también su voluntad. De modo que no quiere ni puede hacer el bien espiritual, a no ser que Dios, por su gracia, cambie la predisposición pecaminosa debida al alma hacia las cosas santas y el bien divino, al punto de desear y conocer verdaderamente a Dios. Pues nacemos con ese viejo instinto y viciosa inclinación al mal cegador y esclavista, de tal modo que ni aun el mejor de nosotros está libre de pecado. Esta es la clara enseñanza bíblica, muchas citas, en los Salmos 51:5, Génesis 8:21 y muchas más, que Pablo previamente concluye diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso está allí en el verso 10 del capítulo 3, en Romanos. Así que no alcanzamos el parámetro divino de justicia. Eso es lo que significa la expresión destituidos de la gloria de Dios, con que concluye el verso 23. Algunos creen que se trata de la gloria, se refiere a la gloria futura, pero el verbo está en presente continuo,
le está siendo faltado. Otros que se refiere al estado de perfecta relación y armonía con Dios en el paraíso que el hombre perdió con la caída. Pero la interpretación más congruente al contexto de justificación por la fe y no por obras insuficientes e imperfectas humanas es que se refiere a que todos los hombres, sin distinción alguna, han sido incapaces de vivir conforme al parámetro divino y privados de la bendición y aprobación divina. Puede que al compararnos con otros nos veamos como buenas personas, pero en realidad no se trata de una distinción entre buenos y malos, sino entre malos, menos malos que otros, pero en definitiva malos y condenados a muerte ante el juicio de Dios. Hermanos, nadie puede justificarse ante Dios porque todos somos pecadores injustos. Todos pecamos y no alcanzamos el parámetro divino de justicia. Basta que el mejor de nosotros mire en su corazón y con sinceridad admita su culpa. Quien hasta ahora no lo ha hecho es porque no ha entendido o quiere admitir que su concepto de justicia se queda corto ante la justicia divina. El pecado no solo es el acto, sino la actitud con que hacemos o transgredimos los mandamientos santos, buenos y justos de Dios. Es tan trágica nuestra condición con el pecado hasta la médula, que nadie quiere ni puede librarse definitivamente de sus efectos destructivos si Dios en su gracia no los rescata y salva. Somos incapaces de vivir conforme al parámetro divino y estaremos privados de la bendición y aprobación divina a menos que Dios haga algo al respecto. Menos mal que nuestro texto no se queda en el verso 23 y sigue explicando cómo. La justicia divina es otorgada al hombre solo por gracia y solo en Cristo. Vea que solo podemos ser justificados gratuitamente por gracia. Lea conmigo en el verso 24 a continuación, que dice gratuitamente por su gracia. Significa regalo inmerecido. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna a méritos u obras del ser humano. Esto es así porque solo podemos ser justificados con la justicia de Jesucristo. Justificado en el verso 24 es un término legal que viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base a los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz, Isaías 53, 4 a 5, Primera de Pedro 2, 24, e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos. Compare, por ejemplo, Romanos 5, 19, Primera de Corintios 1, 30. Esta obra de Cristo es descrita con dos términos a continuación tomados del Antiguo Testamento. Esto es redención y propiciación. Dice nuestro verso que fue mediante la redención en Cristo. La imagen tras la palabra griega redención viene del antiguo mercado esclavista. Significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:6, Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Vea la próxima palabra en el verso 25, que cita: a quien Dios puso como, designó que fuera, significa colocar ante sí, en el sentido de propósito. En este consejo o decreto, Cristo fue designado por Dios para ser aquel por medio de quien el plan de salvación se cumpliría. Note que él designó como propiciación. Este segundo término es muy importante, sugiere un aspecto crucial del sacrificio de Cristo,
porque esta palabra alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Isaías 53:11, Colosenses 2:11 al 14. El equivalente hebreo de esta palabra se usaba para describir el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre la cual se rociaba el sumo sacerdote la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación, para hacer expiación entonces por los pecados del pueblo. En las religiones paganas es el adorador y no Dios quien tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida, pero sin embargo en realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo, a no ser que pase la eternidad en el infierno. Compare 1 de Juan 2:2. Dicho sea de paso, en este verso lo más probable es que la frase por el derramamiento de su sangre no deba ser interpretada en relación estrecha con fe, lo que resultaría de fe en su sangre. Para Pablo el objeto de la fe es una persona, Jesucristo, no una cosa. Esta obra divina en Cristo establece que la verdadera justicia, la divina, se manifiesta en Cristo. Siga con la vista conmigo allí la expresión en el verso 25, donde dice pasado por alto los pecados. Esto no significa indiferencia ni remisión. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. Dios habría sido justo tan pronto Adán y Eva pecaron en destruirlos y con ellos a toda la raza. Pero en su bondad y paciencia, Romanos 2:4, Él contuvo su juicio durante una cierta cantidad de tiempo y finalmente no lo dejó impune, castigándolo sobre el Hijo, por lo que demostró ser el justo. Continúa en el verso 26, que fue con la mira de manifestar su justicia. Note que dice su justicia, es decir, la de Él, la de Dios, no la nuestra. Es su justicia por medio de la encarnación, la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. A fin de que, es decir, con el propósito de que Él sea el justo y el que justifica. Esta es la frase clave que establece la conexión entre la justicia divina y la justificación por la fe. En ningún otro lugar ha expresado Pablo el problema de Dios de una forma más precisa y profunda. Declarar justo al injusto es en sí mismo un acto injusto. Romanos 4:5, por ejemplo. La misericordia de Dios no le permitiría abandonar al hombre a su suerte. La justicia de Dios exigía un castigo ineludible sobre el pecado. La única manera de salvar a algunos era la ofrenda propiciatoria de Cristo con el llamamiento a la fe. La sabiduría del plan de Dios le permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables sin desdecir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. Hermanos, la justicia divina es inalcanzable moralmente para el hombre. No importa cuán bueno creas, nadie es perfecto. Dios no exige menos que una absoluta perfección y solo está en Cristo. Solo Él vivió una vida santa, sin pecado, ni aun con el pensamiento, y pagó el castigo de la muerte del pecado en lugar de los creyentes. Déjeme decirle que sin Cristo solo eres una persona imperfecta, que un día tendrá que pagar duramente por todos tus pecados. Entienda que la justicia divina es otorgada al hombre solo por gracia y solo en Cristo. Somos incapaces de vivir conforme al parámetro divino y estaremos privados de la bendición y aprobación divina a menos que nos acojamos a la verdadera justicia, la divina, que se manifiesta en Jesucristo, la cual nos es ofrecida gratuitamente en el Evangelio. Por último, en nuestro pasaje, y más relevante que disertar y debatir sobre la justicia, es saber cómo podemos apropiarnos de ella para justificación y salvación. Pues bien, la justicia divina se recibe por la fe sola, sin las obras de nuestra parte.
Por favor, vaya conmigo allí al verso 28, donde subyace que somos justificados por la fe sola, sin las obras. Pero esta no es una mera conclusión, pues donde aparece concluimos, una mejor traducción del original sería sostenemos. Así que más que una conclusión, tenemos aquí una declaración de fe, un dogma básico, esencial y fundamental que distingue el cristianismo de las tantas religiones. De hecho, es la tesis de la carta en el capítulo 1, versos 16 y 17. Es nada más y nada menos que la esencia del Evangelio. La doctrina de la justificación por la fe salvaguarda el mensaje del Evangelio de la justicia divina solo en Cristo. La Reforma protestante articuló esta doctrina bajo una de sus proclamas fundamentales, sola fide. Tanto así que Lutero felicitó a su disputador Erasmo cuando tocó el tema de la justificación por la fe, porque había dado en la esencia de la Reforma, dejando de lado otras doctrinas también debatidas, pero no fundamentales. No era para menos si Lutero mismo había descrito en términos de conversión cuando su alma, perturbada por la falta de justicia propia, a pesar de ser un monje excepcionalmente piadoso, entendió al fin que le era dada la justicia de Dios por la fe sola. Debemos hacer énfasis en un mínimo detalle, pero fundamental. Pues cuando muchos admiten la justificación por la fe, no creen que sea por la fe sola, sin las obras, sino fe más obras. La palabra clave para Lutero es sola. Eso le llevó a condenar el pretendido sistema salvífico papista. Pero aunque la palabra solamente, como tradujera en este verso el reformador en su versión de la Biblia en alemán, no aparece en el texto griego, esto es lo que Pablo quiere dar a entender. Note que dice nuestro verso fe sin las obras. Para sostener el punto, Pablo recurre al ejemplo de Abraham y un salmo de David en el Antiguo Testamento, donde demuestra que tanto la fe que es contada como justicia y la atribución divina de justicia es sin las obras. Vea el capítulo 4 a continuación, versos del 3 al 8. De modo que la justificación por la fe puede ser definida como ese misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo y este último acepta este beneficio con un corazón creyente. Algunos ven una aparente contradicción entre Santiago y Pablo por el uso del término justificación. Sin embargo, el término puede ser usado con diferentes connotaciones. Así, en lo que Pablo se refiere al aspecto fiscal de la palabra, declarar justo por la fe, Santiago lo hace en el sentido de confirmación, es decir, justificación de esa fe. En definitiva, la fe que sin obras es muerta, es lo mismo que dice Pablo de la fe que obra por el amor en Gálatas 5:6. Así que ambos concuerdan que no somos salvos por obras, sino para obras, las cuales sin pretensión meritoria aparecen como gratitud. El pecador recibe la justificación como un regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. La santificación es una obra de Dios para hacer justo a quienes ya ha justificado, y aunque se diferencia de la justificación, siempre la sigue sin excepción alguna. Romanos 8:30. Aunque muchos puedan objetar como peligrosa esta doctrina, como que incita a la negligencia espiritual, no debemos negar esta máxima. Y verdad esencial, ya que solo la justificación por la fe sola excluye toda jactancia humana. Véalo conmigo allí en el verso 27, donde la pluma del apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos lo revela. Note la manera enfática de negar a preguntas retóricas para establecer esta verdad. ¿Dónde está la jactancia de autojustificación del hombre? Dice el apóstol, queda excluida, está totalmente cerrada afuera. ¿Por cuál ley? En el sentido de principio. ¿Por qué principio? Por la de las obras, a lo cual responde rotundamente no, sino por la ley o principio de la fe. Esto es esencialmente fundamental. Pablo anhela la salvación para sus compatriotas judíos religiosos.
Porque ellos, dice así, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Véalo allí en el capítulo 10, verso 3 de la carta a los Romanos. Pablo dice que es el principio de fe, no de obras, el que excluye la idea jactanciosa de justicia propia. Pues en lo que la fe se aferra a la justicia de Cristo, el principio de obras implica merecimiento por parte de quien la realiza. Como dice en el capítulo 4, versos del 3 al 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo, a pesar que fue criticado por sus detractores como liberal, siempre les condenó como pervertidores del evangelio de la sola suficiencia de la justicia de Cristo, salvaguardada por la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras. El apóstol podía percibir la perspicacia de falsos maestros que, sin negar a Cristo, hacían fundamental la observancia de ciertos ritos para justificarse. Él expone la sola fe en la justicia de Cristo para justificación contra los judaizantes. Por eso en el capítulo 14 prohíbe el juzgarse debido a la distinción entre día y día como día del Señor o reposo. Compare también Colosenses 2:16 y el verso 17 en el capítulo 14. En definitiva, el día de reposo es el día del Señor, no el nuestro, y en ese día tenemos que hacer la obra del Señor, no la nuestra. Ese es nuestro reposo. El aspecto ceremonial de descanso de 24 horas el día sábado no es la verdadera esencia del día de reposo o la finalidad para el cual fue instituido en el Antiguo Testamento. Es un medio para cumplir un fin, y el cumplimiento de ese fin es el verdadero descanso del día de reposo. Isaías 58 del 13 al 14. Esto es cesar de nuestras obras no meritorias y pecaminosas en arrepentimiento y confiar solo en la justicia y obra de Cristo. Hebreos 4 del 4 al 11, Juan 6 del 28 al 29. Tenemos que descansar de nuestros propios quehaceres para poder entregarnos a las cosas de Dios cotidianamente y no tan solamente un día, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Hechos 5, 42, 27, Primera de Corintios 10, 31, 16, 2. Los detractores de Cristo solo veían el aspecto ceremonial del sábado y no la esencia. Por eso le condenaron cuando trabajaba el sábado haciendo la obra de Dios. Lucas 13, 14 al 15, Mateo 12, del 1 al 8, Juan 5, 15 al 18, Romanos 14, 17. Hermanos, como Jesús y Pablo, también Lutero entendió la falsedad del sistema salvífico de la institución papista que confería supuesta salvación por indulgencia o el mero rito sacramental. Pero aún hoy, muchos no entienden que la fe es una no obra, haciendo de la fe una cualidad moral cuando es un don de Dios. Nuestro acto de arrepentirnos y creer procede de Dios, quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2, del 8 al 9, Mateo 16, 17, Juan 6, 44, Hechos 11, 18, Filipenses 2, 13. Todas las citas se las doy para que lo compruebe allí. Estimados hermanos, las buenas obras han de realizarse desprovista de apariencias y méritos. El hombre sin Cristo hace el bien externo, pero no espiritual, porque no proceden de la sola fe sin las obras para justificación que pretenden añadir los falsos maestros y empañar la justicia divina. Recuerde que nuestro concepto de justicia se queda corto ante la justicia divina, la cual nos es ofrecida por gracia en el Evangelio de Jesucristo y solamente se recibe por fe, sola, sin las obras, excluyendo así toda jactancia. Esto es así porque la justicia divina es inalcanzable moralmente para el hombre. Solo puede ser otorgada por gracia, solamente en Cristo, y se recibe por la fe sola, sin las obras. Quien quiera añadir o quitar un trazo al cuadro de la Mona Lisa, menosprecia una de las maravillas del mundo que terminará arruinando. Así el Evangelio nos pinta el cuadro más hermoso de la justicia de Dios. Tal obra solo puede ser apreciada y no debe ser manchada con la búsqueda de justicia propia,
pues debe confiar en una justicia extranjera, la de Cristo. No trate de completarla como si algo le faltara a Cristo, quien es el sol de justicia que trae salvación en sus alas. Malaquías 4:2. Dios le bendiga.